¿Qué misterios se ocultan detrás del logo familiar de Whataburger? Lo que para muchos es sinónimo de una experiencia reconfortante, un bocado de nostalgia tejana, también ha sido el escenario de algunos de los sucesos más perturbadores que jamás imaginarías. En la tranquilidad de un restaurante de comidas rápidas, donde el aroma de las hamburguesas debería ser lo único que te envuelve, se esconden historias que te helarán la sangre. Desde objetos inquietantes encontrados en la comida, hasta fenómenos que ni las cámaras de seguridad lograron explicar, lo que vas a descubrir va más allá de lo que cualquier cliente desprevenido esperaría. Cada bocado que parecía lleno de sabor estaba impregnado por un misterio oscuro, algo tan aterrador que ni los propios empleados han podido olvidar. Hoy, nos adentramos en lo inexplicable. Abrimos la puerta a una dimensión oculta detrás de las papas fritas doradas y el chisporroteo del aceite. ¿Cuántas veces has pasado por uno de estos restaurantes sin siquiera imaginar lo que podría estar ocurriendo detrás de sus paredes? Los incidentes de los que te hablaré no son simplemente historias, son advertencias. El aroma de una hamburguesa puede volverse amargo, y el logo que una vez te llenaba de confianza ahora te hará pensar 2 veces antes de entrar. Porque lo que estás a punto de escuchar no te lo contaron en ninguna campaña publicitaria. Así que, si tienes el valor de saber lo que se esconde en la oscuridad, prepárate, estas son las 7 cosas más aterradoras que han ocurrido en Whataburger. Número 7. Las ratas en la cocina, Bastrop, Texas, 2016. Todo parecía normal en aquella tranquila mañana en Bastrop, Texas. Los clientes llegaban en masa, esperando disfrutar de sus hamburguesas favoritas. Pero lo que nadie sabía es que la verdadera fiesta ocurría detrás del mostrador, en la cocina. La poesía y el encanto del sitio no era real, una invasión de roedores había tomado posesión del lugar. Las cámaras de seguridad mostraron imágenes inquietantes, ratas corriendo entre los ingredientes, mordisqueando panecillos y ensuciando las superficies. En este preciso momento se debía parar operaciones y corregir este grave inconveniente, pero lo que se decidió hacer fue simplemente mirar a otro lado. La función debía continuar y peor aún, los empleados, bajo presión, sirvieron comida contaminada durante días, hasta que un cliente, desafortunado, encontró restos de heces en su comida. El restaurante fue clausurado, pero el trauma de aquellos que ingirieron ese veneno silencioso aún persiste. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cuánto tiempo llevaba ocurriendo este horror? Número 6. El grito en el baño, San Antonio, Texas, 2019. Los días transcurrían de forma normal para la población del estado con la estrella solitaria hasta que, en una madrugada, sucedió algo inesperado y tenebroso justo cuando el turno nocturno apenas empezaba. Ocurrió algo que dejó a los empleados temblando de miedo. Un grito desgarrador resonó desde el baño de la sucursal de Whataburger en San Antonio. Un cliente, pálido como un fantasma, salió corriendo sin dar explicación alguna. Cuando uno de los empleados fue a investigar, encontró el baño vacío. El pánico congeló de forma inmediata la escena en su mente y en un estado paralizante sin ni siquiera poder mover sus piernas logró observar los intentos fallidos de alguien que intentó dejar un mensaje. Lo notó con un aliento agitado, sus manos sudorosas y pálido color de sus mejillas, la mirada en el espejo, el terror se dejaba sentir, estaba cubierto de extrañas marcas. Como si alguien hubiera intentado escribir con sangre. Nunca se descubrió el origen de los gritos ni quién fue el responsable de las marcas. Los rumores se propagaron rápidamente, y desde entonces, ese baño nunca volvió a sentirse normal. Número 5. El cliente que nunca se fue, Dallas, Texas, 2015. En una tranquila sucursal de Whataburger, ubicada en Dallas, Texas, surgió una leyenda que todavía perturba a quienes trabajaron allí. Los empleados, confundidos y aterrorizados, comenzaron a llamarlo el cliente fantasma. Todo comenzó una noche cualquiera, cuando al hacer el cierre, encontraron algo que parecía un simple descuido, una bandeja con restos de comida, abandonada en la misma mesa. No le dieron mayor importancia, hasta que, noche tras noche, ese escenario inquietante se repetía. La bandeja siempre estaba en la misma mesa, con restos de comida que nadie recordaba haber servido. Lo más aterrador no era el misterio de la comida, sino que los empleados estaban seguros de que nadie se había sentado allí. Nadie. ¿Cómo podía aparecer una bandeja en una mesa que jamás fue ocupada? Intrigados, comenzaron a revisar las cámaras de seguridad. Al principio, todo parecía normal, pero después de horas de grabaciones, lo impensable sucedió. En algunas de ellas, una figura borrosa, apenas perceptible, aparecía sentada, observando en silencio a los empleados. No tenía rostro,
solo era una sombra inexplicable, pero su presencia se sentía más fuerte con cada reproducción de la cinta. Algo o alguien estaba allí, y no pertenecía a este mundo. Los empleados intentaron mover la mesa, limpiar el área y hasta bendecir el lugar. Pero, a pesar de todos los esfuerzos, el fenómeno no desapareció. La figura borrosa seguía manifestándose, noche tras noche, como un recordatorio de algo que nunca se fue. ¿Quién era ese cliente? Y más importante aún, ¿por qué no se marchaba, ni siquiera después de la muerte? Número 4. La hamburguesa viva, Houston, Texas 2018. Hay pocas pesadillas más aterradoras para un comensal que descubrir que lo que está a punto de ingerir no está tan muerto como creías. En una sucursal de Whataburger en Houston, Texas, un cliente experimentó un horror indescriptible. Todo comenzó como cualquier otra visita. El hombre había ordenado su hamburguesa habitual, listo para disfrutar del sabor que conocía tan bien. Pero lo que estaba por encontrar cambiaría esa percepción para siempre. Al levantar el pan, lo que vio le heló la sangre, gusanos, retorciéndose lentamente entre la lechuga y el tomate. Era como si la misma comida hubiera cobrado vida, como si en lugar de saciar el hambre, la hamburguesa quisiera devorar el estómago del desafortunado cliente. En un acto reflejo de puro horror, lanzó la hamburguesa al suelo. Los empleados, perplejos y asqueados, se quedaron inmóviles, incapaces de ofrecer una explicación. Más tarde, se reveló que algunos ingredientes habían sido almacenados en condiciones deplorables, lo que permitió que las larvas se desarrollaran en el interior de la comida. ¿Pero es eso suficiente para calmar el miedo? Las investigaciones solo añadieron más preguntas. ¿Cuántas veces hemos comido algo sin saber qué horrores invisibles acechan en cada bocado? Y como poesía de lo tenebroso, a veces, la muerte no viene de afuera, sino de adentro. ¿Quién sabe qué secretos espeluznantes podría esconder tu próxima comida rápida? Número 3. El empleado desaparecido, Amarillo, Texas 2021. En la tranquila y aparentemente segura ciudad de Amarillo, Texas, ocurrió un suceso que dejó helados a empleados y clientes por igual. Era una noche cualquiera en un turno nocturno, cuando uno de los cocineros, un joven de tan solo 19 años, desapareció de manera inexplicable. Estaba trabajando en su estación, preparando una orden más como siempre lo hacía, cuando, sin previo aviso, simplemente dejó de estar allí. De un momento a otro, su presencia se desvaneció como si nunca hubiera existido. La cocina, que minutos antes estaba llena de actividad, quedó completamente vacía. Lo único que quedó de él fue su gorra, tirada en el suelo, como un testigo mudo de algo que no debería haber ocurrido. Los empleados, sorprendidos, comenzaron a buscarlo, pero no había rastro alguno del joven. Era como si se hubiera desintegrado en el aire. Y entonces, comenzaron a revisar las cámaras de seguridad, buscando alguna pista de lo sucedido. Las grabaciones mostraban cómo el joven cocinero trabajaba con total normalidad, hasta que, y como por arte de magia, desde la oscuridad y la fría lejanía, sucedió lo inesperado: su figura se desvaneció en la nada, dejando un vacío que nadie podía explicar. No hubo señales de que hubiera salido del restaurante, ni ruidos, ni movimientos sospechosos. Hasta el día de hoy, su desaparición sigue siendo un misterio sin resolver. Algunos empleados, aterrados, comenzaron a susurrar lo que pocos se atrevían a decir en voz alta: ¿estaba la tienda maldita? Número 2. El batido envenenado, Fort Worth, Texas 2017. Lo que comenzó como una simple visita a Whataburger para disfrutar de un refrescante batido, terminó convirtiéndose en una experiencia sacada de las más aterradoras pesadillas. Era una tarde cálida cuando una madre y su hijo llegaron a la sucursal en Fort Worth, Texas, con la inocente intención de saborear un batido, un capricho dulce y frío para aliviar el calor. Sin embargo, ese batido contenía algo más que ingredientes comunes. Contenía un secreto oscuro. Después de consumir el batido, las horas que siguieron se convirtieron en una espiral descendente de terror. Primero vinieron los mareos, luego los vómitos y, finalmente, una sensación asfixiante que los envolvía. Pero lo que era aún más aterrador no era solo el malestar físico que experimentaban, sino el efecto psicológico que comenzó a apoderarse de ellos. Síntomas de alucinación y pérdida de la razón llevaron a los clientes a caer contra el suelo desmayados, y al abrir sus ojos, estaban en la cama de un hospital. De forma terrorífica, los galenos daban el triste diagnóstico. Los análisis médicos revelaron algo que pocos esperaban: el batido había sido contaminado con una sustancia tóxica.
Nadie sabía cómo esa sustancia había llegado al vaso que la madre y su hijo habían sostenido con tanta confianza, pero su impacto fue devastador. Lo que antes era un dulce refugio de sabor, se había convertido en el símbolo de una amenaza mortal. El incidente estremeció a los habitantes de Fort Worth. La tranquilidad de pedir un batido en una cadena de comida rápida había sido destrozada y las sospechas comenzaron a invadir a los clientes. ¿Cómo podían estar seguros de que el siguiente batido no contendría el mismo veneno invisible? Ese día, nadie volvió a mirar un batido de la misma manera. Número 1. La sombra en la ventana, Corpus Christi, Texas 2020. Era una lluviosa y oscura noche de octubre en la ciudad costera de Corpus Christi, la tierra de Selena, una ciudad en pleno crecimiento industrial con una estructura moderna que la destacaba entre otras. Sin embargo, esa noche, su paisaje urbano fue testigo de la más aterradora escena ocurrida en estas tiendas de comida rápida. En una tranquila sucursal de Whataburger, los empleados, acostumbrados al ritmo constante de los pedidos y la rutina, comenzaron a notar algo fuera de lo común. Una sombra, casi imperceptible al principio, se movía fuera del restaurante, justo al borde de la ventana. Al principio, nadie le prestó demasiada atención, pensando que se trataba de un cliente que simplemente esperaba su pedido bajo la lluvia. Pero cuando uno de los empleados decidió salir para verificar, la figura se desvaneció por completo. Afuera, no había nadie. Solo el eco de la lluvia golpeando el pavimento. La sombra volvió a aparecer varias noches después, siempre a la misma hora, siempre en la misma ventana. Aquella figura oscura y borrosa parecía estar observando, como si esperara algo, pero cada vez que alguien se atrevía a salir para enfrentarse a lo desconocido, no encontraba nada más que la fría humedad de la noche. A medida que los días pasaban, la presencia de la sombra se hizo más frecuente e inquietante. Algunos de los empleados comenzaron a hablar en susurros, sugiriendo que podría tratarse de un espíritu, una entidad atrapada en algún rincón de esa tienda. Otros, más escépticos, lo atribuían a una broma bien planeada. Pero fuese lo que fuese, una cosa era cierta, desde esa fatídica noche, ninguno de los empleados quiso quedarse solo cerrando el turno. La sombra en la ventana nunca vista claramente, pero siempre presente, dejó una huella imborrable en la memoria de quienes estuvieron allí. Whataburger, un ícono indiscutible de la comida rápida en Texas, ha sido mucho más que un simple lugar para disfrutar de una hamburguesa. Ha sido el escenario de algunos de los eventos más extraños y perturbadores que jamás podrías imaginar. Desapariciones que desafían la lógica, comidas infestadas de horrores invisibles y sombras inexplicables que acechan en la oscuridad. Estos son solo algunos de los sucesos que han convertido sus cocinas y mesas en testimonios de lo inexplicable. Pero la verdadera pregunta es, ¿son estos incidentes simples coincidencias o hay algo más oscuro acechando detrás de cada mostrador? ¿Qué otras historias sombrías se esconden en las sombras de estas aparentemente inofensivas sucursales? La próxima vez que te aventures en uno de estos restaurantes, quizás mirarás 2 veces antes de sentarte. Quizás, al tomar ese primer bocado, recordarás que lo que parece un simple pedido podría estar lleno de secretos que no deseas descubrir. En un mundo donde lo cotidiano puede transformarse en lo aterrador, ¿qué te espera la próxima vez que entres a un Whataburger? Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando los misterios ocultos de lo cotidiano, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo con quienes tengan el valor de conocer estas historias. Deja un comentario abajo, ¿te atreverías a comer en Whataburger después de conocer estos relatos?